Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Antonio Cuán Guerrero y he recibido invitación por parte de la Procuraduría de la Administración, su sede en la provincia de Colón, para compartir con ustedes esta conferencia titulada El acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Este tema es de gran importancia en estos momentos en los cuales el mundo atraviesa por una crisis sanitaria a raíz del COVID-19. Nuestro país no ha escapado a esa realidad y desde el mes de marzo nos encontramos bajo ciertas medidas y ciertas restricciones que han incidido en la vida social y en el funcionamiento del gobierno, en el desenvolvimiento común de lo que es nuestra sociedad panameña. Y es por ello que nos hemos abocado a abordar cómo esta pandemia, esta crisis sanitaria, viene a tener de la misma forma una incidencia en lo que viene a ser la administración de justicia en nuestro país. Y para empezar, creo que es importante establecer cómo llegamos al punto en el que nos encontramos al día de hoy. Lógicamente, a raíz de la crisis sanitaria y las medidas que se tuvieron que adoptar para la protección y tutela de la salud de la población panameña, muchas de estas medidas fueron creciendo en cuanto a restricciones y ello se vio reflejado a posteriori en lo que sería el cierre de despachos públicos, el cierre de las escuelas, el cierre de los comercios e inclusive con el cierre de los despachos judiciales en su mayoría. En este sentido, lo que podemos nosotros observar es que al darse estas medidas restrictivas y provocar el cierre de oficinas y despachos, a propósito de la administración de justicia, lo que encontramos es que se ve limitado la posibilidad de acceder a los servicios judiciales, de tal manera que solo se mantuvieron vigentes la posibilidad de la presentación de acciones que tienen que ver con acciones de tutela, acciones de garantía, atender aquellos temas propios del derecho penal sobre casos que en su momento requieren atención porque se trata de casos con aprehendidos. Y estas limitaciones, pues lógicamente, paralizan los procesos. Al paralizarse los procesos por no poder movilizarnos todos de una manera libre, como comúnmente lo hacemos, esto conllevó adicionalmente la suspensión de los términos judiciales. Estos términos judiciales que se han venido suspendiendo de manera ampliada, pues a las fechas iniciales en que se estableció en el primer acuerdo que dictó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pues ante la situación sanitaria que aún no mejoraba, pues han venido extendiéndose y prorrogándose esa suspensión de términos, la cual la última prórroga que se ha dado se extiende hasta el día 21 de junio del presente mes. Y esta paralización de los procesos, pues lógicamente viene a acarrear una serie de dificultades, no solamente para la misma administración de justicia que se atrasa en cuanto a las diligencias que podía tener previamente programadas, sino que al mismo tiempo se ve reflejado en la afectación hacia la abogacía nacional, en el sentido de que la gestión de los servicios legales a nivel de procesos, tanto judiciales e inclusive los administrativos, pues se ha venido a ver paralizada con esta suspensión de términos y con los cierres pues de despachos a nivel judicial y a nivel inclusive administrativo. Asimismo, causa de reflejo una afectación hacia los particulares que son los que tienen las problemáticas que someten a la jurisdicción
y que ante estos cierres, ante estas suspensiones de términos, pues ven más atrasados la posibilidad de que sus procesos se vean solucionados a corto o a mediano plazo. En ese sentido, pues es importante que definamos que la Administración de Justicia se enfrenta a un reto. Se enfrenta a un reto porque no podemos nosotros olvidarnos que como Estado, a través de nuestra Constitución Nacional, se han establecido parámetros bajo los cuales los ciudadanos están protegidos por su Constitución y se busca que los mismos se les garantice un acceso a la justicia. Y esto lo podemos observar inclusive desde el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que hace ese llamado a recibir esa tutela y protección y exaltar la dignidad humana de los ciudadanos. Dentro de todo esto, pues la tutela de esos derechos, la tutela y protección de esa dignidad humana, pues claro que se ve reflejada de la misma manera en que la Administración de Justicia esté en pleno funcionamiento, ante cualquier menoscabo, ante cualquier puesta en peligro. Esto como una manifestación de la tutela judicial efectiva que permite a los ciudadanos que consideren que tienen asuntos que someter a la Administración de Justicia, presenten sus demandas, presenten sus acciones y busquen la intervención del Estado a través de este órgano que busca la solución de los conflictos a través de la vía judicial para buscar efectivamente dar respuesta a la problemática de los ciudadanos. La Administración de Justicia está definida al mismo tiempo en nuestra Constitución Nacional como una administración de justicia ininterrumpida. Lógicamente, nos encontramos en este momento en una situación que para nosotros no tiene precedentes y ha conllevado que se tomen decisiones en principio para salvaguardar a la sociedad, para salvaguardar a los funcionarios, para salvaguardar a los usuarios, pero esas medidas tienen que ser pues a corto plazo porque sabemos que la crisis sanitaria no se va a resolver prontamente, que los efectos de la misma se pueden prolongar por meses y los despachos judiciales no pueden estar cerrados o no pueden seguir trabajando a un ritmo que no permita la atención oportuna de las reclamaciones de los ciudadanos. Ante esta perspectiva, pues es un hecho que encontramos en este momento derechos fundamentales que se están viendo afectados. Y no solamente a nivel de lo que sería el acceso a la justicia, lo que sería la tutela judicial efectiva, porque ante una crisis de salubridad como la que nos encontramos, pues es que también el Estado, en la misma Constitución Nacional, está obligado a proteger la vida y honra de sus ciudadanos. Eso se ve extendido hacia la protección y la tutela de su salud y a la obligación que tiene el Estado de proteger esa salud de sus ciudadanos. Lo que no podemos nosotros caer, o en lo que no podemos nosotros caer, es en pensar que uno es más importante que el otro o que ante una situación como la que nos encontramos, la salud y la administración de justicia y ese derecho a una tutela judicial efectiva se ven enfrentados y que ello nos obligaría a decidir entre uno u otro. Es nuestra opinión que definitivamente en primer momento hay que tomar decisiones de efectos inmediatos. Sin embargo, el Estado de Derecho como tal, es decir, esa organización jurídicamente contenida en nuestra Constitución y el sometimiento del poder público a ese Estado de Derecho no implica
que ante una crisis sanitaria, este Estado de Derecho debe verse menoscabado o debe ceder ante la protección de la salud. Lo que tenemos nosotros que encontrar es un equilibrio que permita que bajo el amparo del Estado de Derecho se sigan respetando esos derechos y garantías fundamentales y que en este caso se pondere aún más la tutela y la protección de la salud de la población sin que ello se vea enfrentado o sin que ello se vea reflejado en una restricción innecesaria, en un menoscabo o en una afectación desproporcionada del resto de los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros como ciudadanos. ¿A qué nos está llevando este planteamiento? Este planteamiento nos lleva a que toda decisión de naturaleza gubernamental, toda decisión de los diferentes órganos del Estado, que en este momento, en ejercicio de sus funciones, tengan que adoptar frente a la crisis sanitaria, no pueden olvidarse de que todas esas actuaciones tienen que estar sometidas a la legalidad, a la constitucionalidad, a la convencionalidad de lo que debemos entender de que sigamos siendo nosotros un país sometido a un Estado de Derecho. Por lo tanto, no son excluyentes los derechos fundamentales en general y su tutela versus la protección y la tutela de la salud en este momento puntual. Ese equilibrio nos lleva reflejado a la administración de justicia, a la necesidad de encontrar vías a través de las cuales sigue en funcionamiento esa administración de justicia, aún en tiempos de pandemia, aún con la crisis sanitaria que tenemos, y resguardando durante su funcionamiento no solamente ese acceso a la justicia, esa tutela judicial efectiva, esa justicia ininterrumpida, sino que al mismo tiempo debe hacerlo tomando las medidas necesarias para garantizar la salud de los funcionarios judiciales, los funcionarios del Ministerio Público, los funcionarios que son auxiliares de la Administración de Justicia, como lo son los peritos, los agentes del orden público, también el efecto de tutela y protección hacia los abogados como auxiliares y miembros de lo que sería este conglomerado de administración de justicia en ese papel tan importante que juegan, y de la misma forma a todos los usuarios que deben acudir a los despachos judiciales. Ese equilibrio es necesario porque ante la realidad de que el tema sanitario no va a encontrar una solución inmediata, pues definitivamente tenemos que establecer parámetros y protocolos para funcionar aún bajo la existencia de esta crisis sanitaria. Esto nos lleva a verificar de alguna manera estos planteamientos que se han generado a nivel de la opinión pública y del conglomerado jurídico nacional cuando se ha entrado a estudiar cuál ha sido la reacción del gobierno desde el punto de vista jurídico para enfrentar esta pandemia o esta crisis sanitaria. Y ha existido mucho debate respecto al estado de emergencia que dicta el gobierno nacional versus el estado de urgencia que está constitucionalmente reconocido. Y ha generado debate y se encuentra pendientes de decisión a nivel del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, algunos por vía de amparo, algunos por vía de acción de inconstitucionalidad, precisamente esa declaratoria del estado de emergencia. ¿Y por qué se genera ese debate?
Ese debate se genera porque de la lectura de la resolución de gabinete a través de la cual se dicta este estado de emergencia, vemos claramente que el fundamento jurídico utilizado es el artículo 79 de la Ley 22 de Contratación Pública y que el contenido de esa norma plantea que cuando el Consejo de Gabinete dictamine un estado de emergencia, ello permite que a nivel de la contratación pública se puedan aplicar mecanismos que permitan la atención de esa urgencia mediante vías especiales de contratación. Y eso es perfectamente entendible porque precisamente la Ley 22 es una ley cuyo ámbito de aplicación está enfocado a la contratación pública. Y la contratación o las formas de contratación bajo un estado de emergencia lo que permite es no seguir todo el procedimiento que normalmente o por regla se aplica para acudir a vías de contratación que sean mucho más rápidas en razón de la emergencia que se está presentando. Y la discusión está en que todas las otras decisiones que se han venido adoptando a partir de este estado de emergencia, como lo son los toques de queda, las restricciones de movilidad, los cierres de oficinas públicas, los cierres de comercios, los cierres o cesar ciertos tipos de actividades, todo ello ha sido tomado como un reflejo o un resultado y tomando como fundamento el estado de emergencia que dictó el Consejo de Gabinete a través de resolución. Y lo que nos encontramos es que se han restringido derechos fundamentales que afectan, por ejemplo, la libertad de movilización, que es el que mayormente se ha aplicado al establecer tanto restricciones de movilidad en ciertos horarios, restricciones de movilidad total en ciertos días, restricciones de movilidad según tipos de actividades a las que te dediques, si están excepcionadas o no, restricciones de movilidad según el sexo, de tal forma que estas restricciones a la movilización implican una restricción a la libertad. Y entonces nosotros, lógicamente, nos preguntamos, si existe restricción de derechos fundamentales, ¿cuál debería ser el mecanismo constitucional y legal para ello? Ahí se ha establecido el debate respecto a que no debe ser el estado de emergencia basado en la ley de contratación pública y que está limitado al ámbito de aplicación y a los efectos de la contratación pública, la que ha debido ser el fundamento o la vía para dar cabida a estas restricciones que se han tomado, que no es que estén mal las medidas en el fondo, es que sí son necesarias para enfrentar la pandemia, pero se cuestiona es la legalidad y la constitucionalidad en cuanto a si se utilizó el mecanismo que jurídicamente era el correcto. Pues los que defienden la otra postura indican que ante cualquier tipo de restricción de derechos fundamentales, lo que ha debido adoptarse es un estado de urgencia, tal y como lo reconoce el artículo 55 de nuestra Constitución Nacional y que tiene un mecanismo claramente definido que inclusive mandata la intervención de la Asamblea Nacional cuando se extiende más allá del tiempo que en la norma se establece. Y es aquí entonces donde nosotros nos encontramos en la situación donde la Administración de Justicia viene a cumplir un rol fundamental. Y ese rol fundamental es que si en este momento se encuentran pendientes de decisión, acciones de amparo y acciones de inconstitucionalidad en contra de esa resolución de gabinete e inclusive de otras decisiones que se han adoptado durante el curso de los meses que han transcurrido durante la pandemia,
pues lo que se busca es que esa justicia que no se ha visto interrumpida, precisamente porque a nivel del Pleno sí se están recibiendo las demandas y se le está dando curso, lo que se espera es que la respuesta sea oportuna para que si deben hacerse correcciones por parte de las decisiones que ha adoptado el gobierno nacional por la forma en que se han dado, los mecanismos que han utilizado o las vías jurídicas que han empleado para ello, pues se puedan dar las correcciones. Vuelvo y digo, no es un tema de atacar en el fondo la medida adoptada, es un tema de que toda actuación de un funcionario público siempre debe estar ajustada a lo que establece la Constitución y la ley. ¿Y por qué es esto sumamente importante? Porque recordemos que nosotros estamos en un Estado democrático que se rige por las reglas de un Estado de Derecho. Estamos sometidos a un ordenamiento jurídico. Y en un Estado de Derecho, en una democracia, precisamente para eso están los órganos del Estado, para hacer contrapesos entre ellos en el ejercicio de sus funciones. Y si bien es cierto, le corresponde al Ejecutivo enfrentar la crisis sanitaria como administrador de la cosa pública, las actuaciones del gobierno, del Ejecutivo, pueden ser sometidas a control jurisdiccional a través del órgano judicial. Y en aquellas donde sea necesaria la intervención de la Asamblea Nacional, tiene igualmente que cumplir su rol de intervenir en ese contrapeso de las actuaciones de ellos como órganos del Estado. Y fíjense, a nivel internacional, siendo que esta es una crisis mundial, ello ha obligado a que se entiendan que existen ciertos estándares sobre las acciones que los gobiernos van a adoptar para enfrentar la pandemia. Esto en virtud de los convenios internacionales a los cuales muchos países están suscritos, incluyendo Panamá, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente por mencionar dos que sus organismos o personas vinculadas a los mismos en razón de sus funciones han hecho pronunciamientos interesantes a propósito de la crisis sanitaria y que ha acarreado la necesidad de que los gobiernos adopten decisiones para enfrentarlas y que muchas de estas decisiones pueden estar incidiendo en afectar temporalmente derechos fundamentales. Y fíjense, uno de los parámetros que hemos encontrado es que necesariamente toda actuación que dicte el gobierno tiene que estar ajustado a su ordenamiento jurídico. Debe estar en el marco de ese Estado de Derecho, es decir, debe estar sometido a su normativa constitucional y a su normativa legal, respetando además los convenios internacionales a los que esté suscrito y que básicamente tutelan ese respeto de derechos fundamentales y que su afectación no debe ir más allá de lo que sea estrictamente necesario y proporcional y temporal para enfrentar una crisis como en la que nosotros nos encontramos. De la misma manera, es importante que si se van a dar afectaciones, esas afectaciones tengan un tiempo definido. Es decir, esto no puede servir como una excusa para extender innecesariamente restricciones a los derechos fundamentales. Y un aspecto sumamente importante que destaca estos estándares internacionales es la necesidad de que existan y se mantengan vigentes en nuestros países latinoamericanos esa posibilidad de acceso a la justicia para que esté vigente la posibilidad de presentar acciones que permitan el control jurisdiccional de los actos de los órganos ejecutivos de los diferentes países. Y es lo que veníamos nosotros planteando hace un momento. Es decir,
en ese contrapeso democrático de los diferentes poderes del Estado, es necesario que cada uno cumpla su rol. Y si bien es cierto, el Ejecutivo va a enfrentar a través de sus ministerios de salud, de salubridad, de sus entidades encargadas de la seguridad social y que tengan programas de salud, tiene que enfrentar a través del gobierno esa crisis sanitaria y todas aquellas derivaciones de la misma, que son las afectaciones económicas y sociales propias de los cierres y las inmovilizaciones de las personas dentro de la sociedad, pues necesita que también exista un contrapeso. Una decisión del Ejecutivo que se sienta y se piense por un sector, por una persona que afecta sus derechos y que está al margen y que es excesiva a lo que establece la Constitución, la ley, etcétera, pues necesariamente tiene el derecho de presentar las acciones respectivas. Si no existe la posibilidad de presentar esas acciones y que al mismo tiempo esas acciones se vean resueltas oportunamente, pues entonces es una situación que va a repercutir negativamente en el desarrollo social en este momento y que va a repercutir negativamente en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. Es muy importante rescatar que a nivel de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, hizo unas acotaciones interesantes ante un pronunciamiento a propósito de la crisis sanitaria y las acciones que los gobiernos tienen que adoptar para enfrentar la misma. Y esta comunicación que hace Michelle Bachelet de fecha 27 de abril del año 2020 indica algunas cosas importantes que quiero compartir. Indica la misma que la crisis en la que nos encontramos requiere de poderes excepcionales, pero que esos poderes excepcionales no pueden ir al margen del Estado de Derecho, porque se crea el riesgo de que una emergencia de salud pública pase a transformarse en un desastre de derechos fundamentales de efectos prolongados. Y es básicamente lo que indicamos hace un momento cuando hacíamos referencia a esos estándares internacionales. Hay una temporalidad prefijada que debe respetarse y que debe responder a la necesidad de esas restricciones, de esas decisiones que afectan derechos fundamentales en ese momento. Pero eso no puede ser permanente. Ni las decisiones pueden ser tan drásticas que impliquen a la postre que la recuperación en la tutela de esos derechos va a ser difícilmente recuperable a corto plazo. Es por eso que esto implica un reto a la Administración de Justicia. Hoy entendemos los cierres, hoy entendemos la suspensión de términos, sin embargo tenemos que encontrar vías a través de las cuales los despachos puedan funcionar, sigan siendo eficientes en sus funciones, pero al mismo tiempo sigan protegiendo la salud de sus funcionarios y de los usuarios. En este sentido, también la Organización de Naciones Unidas indica que los estados deben incidir en sus funcionarios para que las decisiones que vayan a adoptar siempre deben no solamente dictarse, sino también aplicarse bajo criterios y principios específicos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. De tal forma que vemos que no solamente las decisiones que se adoptan deben sujetarse a estos parámetros, a estos principios, sino que además en su aplicación deben observarse. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta a propósito de la crisis sanitaria la resolución número 1 del 10 de abril del año 2020, en donde hace los siguientes planteamientos.
Ante las medidas de excepción, debe garantizarse la independencia de los poderes del Estado y las instancias de control que deben ejercer el Poder Judicial y el Legislativo frente a los actos del Ejecutivo. Volvemos al mismo parámetro. La necesidad que en un Estado democrático de derecho, cada poder del Estado cumpla con su rol, cumpla con sus funciones y se generen los contrapesos necesarios que eviten excesos de un poder con respecto a los derechos de los ciudadanos y del país. En ese sentido, sigue indicando la comisión que el Estado debe ser garante del respeto a estos derechos humanos, debe respetarse el Estado de Derecho y que aún en circunstancias de suspensión de ciertos derechos debe ceñirse a la legalidad, a la necesidad y a la proporcionalidad. Ello quiere decir que si se tienen que adoptar estas medidas que restringen algunos derechos fundamentales, total o parcialmente, eso no significa sacrificar el Estado de Derecho. Eso no implica sacrificar los derechos fundamentales, pero sobre todo que al dictarse y al ejecutarse siempre tienen que estar revestidos de legalidad. Estas declaraciones de estados de excepción o de estados de emergencia, pues en su mayoría, si nosotros hacemos una revisión de las constituciones de nuestros países hermanos, están recogidas a nivel constitucional. Y es ahí donde venía el debate que planteamos hace un momento entre el estado de emergencia y el estado de urgencia. Aquí no se ha utilizado el mecanismo constitucional, se ha utilizado un mecanismo legal que se cuestiona porque su ámbito de aplicación debe limitarse a los efectos dentro de la contratación pública y no a los efectos generales que sí tendría el Estado que contempla nuestra Constitución Nacional. En este sentido, el estado de urgencia que contempla nuestra Constitución, pues sí tiene una base constitucional, tiene mecanismos de aplicación, y frente a ello es que muchos sectores han cuestionado la constitucionalidad de esa declaratoria del estado de emergencia. ¿Cómo debemos nosotros entonces enfrentar para la administración de justicia esta crisis sanitaria? ¿Qué retos tenemos en nuestro país para la administración de justicia? Fíjense, nosotros consideramos que es sumamente importante que procedamos a darle un uso máximo a las nuevas tecnologías. Tenemos que pasar ya de ese expediente escrito, de ese expediente material, hacia la informatización de los procesos. Ahora nosotros utilizamos la tecnología para hacer una multiplicidad de cosas en nuestra vida diaria. Hay que llevar la tecnología a los despachos judiciales, de tal forma que eso facilite que si llegamos a una extensión mucho más amplia de la que se espera de los efectos de esta pandemia, o si en el futuro se presentan circunstancias que afectan la movilización y que de alguna manera impiden un funcionamiento normal de los despachos, la vía informática sea una vía a través de la cual podamos dar seguimiento a los procesos y podamos dar continuidad a la administración de justicia. Fíjense que en el 2008 se aprobó la Ley 15, que iba enfocada precisamente a implementar aspectos tecnológicos hacia la administración de justicia. Tenemos una fuente legislativa, ya tenemos una norma marco que permite ir implementando programas
hacia precisamente esa informatización y el uso del expediente digital o el expediente electrónico que ya funciona en algunas jurisdicciones. Pero es necesario entonces que ante la realidad en la que nos encontramos, veamos la necesidad de rescatar de la ley esa obligatoriedad de implementarla no solamente en 2 jurisdicciones, tenemos que ampliar su aplicación, tenemos que buscar su aplicación en todas las jurisdicciones y que al mismo tiempo eso conlleve, lógicamente, dotar de recursos y de capacitación al personal. Al mismo tiempo, fíjense que ese expediente electrónico que ha funcionado ya en 2 jurisdicciones, pues ayuda muchísimo. No solamente al funcionamiento del despacho, sino también a la abogacía, que tiene acceso a su expediente a consultarlo 24 horas, 7 días a la semana. Lo que habría ya que buscar es el mecanismo a través del cual uno no tenga que trasladarse a las oficinas del Registro Único de Entrada, donde funciona el expediente electrónico, para presentar por escrito el documento y que se escanee. Con la implementación de la firma electrónica, que se administra a través del registro público, creo que ya es hora entonces de que integremos ambos mecanismos tecnológicos de tal forma que ya el abogado desde su oficina pueda presentar los escritos y que los mismos sean incorporados al expediente electrónico. Lo que ocurre hoy nos lleva a poner atención a ello y a dar un paso más en el uso efectivo y eficiente de la tecnología aplicada al expediente electrónico. Yo he hecho llamados a los abogados de que ya existen normativas que efectivamente nos permiten el uso de la tecnología en la litigación. Y en ese sentido, hicimos referencia al artículo 480 de el Código Judicial, que plantea la presentación de escritos a través de algunos otros mecanismos. Ahí se hablaba hasta del telégrafo en su momento, pero cualquier otro medio tecnológico también indica la norma, y bajo esta perspectiva, pues, está condicionado a la presentación del escrito dentro de los 3 días siguientes para validar firma, pero como decía hace un momento, ya el uso de la firma electrónica que se ha implementado con fuerza en los últimos años, ya es hora de que integremos ambos conceptos y que el abogado pueda presentar escritos basados en esta normativa, pero también que se tenga como válido eventualmente, y si eso requiere modificación, que se modifique para que tenga plena validez a través de la firma electrónica. Asimismo, el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal, pues también hace referencia a la presentación de escritos a través de la Ley 15 del 2018 y los mecanismos que ahí plantea. En este mismo sentido, hay que maximizar el uso de estas herramientas que nos permite la norma para litigar prácticamente de manera virtual. Y de la misma forma, quiero destacar las aplicaciones y consultas en línea que tiene el órgano judicial y que en estos tiempos han sido de gran utilidad para darle seguimiento a los trámites, puesto que los despachos están abiertos, están suspendidos los términos, pero te permite tener acceso todavía a información sin necesidad de acudir a los despachos. Y en este sistema de aplicaciones y consultas en línea, usted puede verificar los repartos electrónicos, puede verificar los repartos manuales, puede verificar los edictos. Y lo que hay que hacer es ampliar la cobertura y dar la seguridad, precisamente de entender que la tecnología viene a ser una herramienta fundamental en el desarrollo de los procesos judiciales.
Hemos dado un paso también hacia las audiencias virtuales. Hemos utilizado esta herramienta para realizar audiencias en el sistema penal acusatorio. Y ante la falta de suficientes salas de audiencia, ante la ausencia de suficiente estructura, independientemente de la pandemia, creo que es importante rescatar esa posibilidad para poder hacer audiencias cuando no existan suficientes espacios y que permita afrontar todo el cúmulo de audiencias que en este momento están quedando rezagadas a propósito de la suspensión de términos y del cierre de ciertos despachos judiciales. Esto nos lleva a que necesitamos una transformación digital de la justicia, con medidas a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo hay que implementar mecanismos virtuales al alcance para no detener los procesos. Hay que informatizar la justicia. Y creo que ya se han dado pasos importantes. Hace falta seguramente recursos, capacitación y voluntad, de alguna manera, para llevarlo a otras jurisdicciones. A mediano plazo, seguir desarrollando aplicaciones tecnológicas e implementarlas en todas las jurisdicciones. En la jurisdicción de comercio ha funcionado muy bien. A nivel del sistema penal acusatorio también. Si ya tenemos alguna experiencia en esto, creo que sería importante utilizar estos mismos parámetros, estas mismas bases, para llevarlas a otras jurisdicciones. Y a largo plazo, pues lograr tener una justicia digitalizada que permita que la misma siempre siga siendo rápida, eficiente, accesible, permanente y sobre todo ininterrumpida. Una visión y una misión orientada hacia nuevas tecnologías en la administración de justicia. El uso del expediente digital. ¿Qué necesitamos? Es decidir ya, frente a las otras jurisdicciones, cuándo empezamos. La aplicación ya existe. Hay que extenderla a las otras jurisdicciones. Decirnos, a partir del 1 de enero del año 2021, todas las jurisdicciones van a pasar a expedientes de naturaleza digital. Creo que esto es una decisión que se tiene que ir vislumbrando. Y si no lo podemos hacer con todas de golpe, hacerlo de manera progresiva, pero ya dar un paso hacia adelante. Plataformas de gestión, decíamos hace un momento. Tenemos la que se maneja a nivel de los juzgados de comercio. Tenemos la que se maneja a nivel del sistema penal acusatorio. Tenemos ya un software. Procuremos adaptarlo a las necesidades de otras jurisdicciones. Y esto, estoy claro, se necesitan recursos materiales y recursos humanos. Se necesitan de los implementos tecnológicos, se necesita de las computadoras, se necesita de un buen servicio de Internet, se necesita que el personal esté capacitado. Y esto requiere necesariamente mayor presupuesto. Y ese debe ser un compromiso, no solamente del órgano judicial que lo solicite, sino también del Ejecutivo de darlo. Porque la justicia, la administración de justicia es sumamente importante y valiosa, porque de ello depende la seguridad jurídica y la paz social. Finalmente, quiero dar las gracias a la Procuraduría General de la Administración a través de su sede en la provincia de Colón por esta invitación y espero que las ideas que hemos compartido con ustedes en el día de hoy sean de utilidad. Buen día y muchas gracias.